Bienvenidos a mi canal. En el video de esta semana les voy a enseñar a hacer una buttercream americana. Es una buttercream súper sencilla, es muy deliciosa, de mis favoritas y la pueden utilizar para rellenar las tortas, para cubrirlas, para utilizarlas en sus cupcakes. Cuando hay temperaturas altas, puede usarse shortening o las mantecas vegetales para darle una mejor estabilidad, para que no se les derrita tan fácil. Recuerden que siempre el sabor con mantequilla, totalmente mantequilla, va a ser el mejor. Para saborizarlas pueden utilizar esencias. En el caso que vamos a utilizar ahora va a ser esencia de vainilla. Pero pueden saborizarlas también con mermeladas, con una cucharada de mermelada, con una cucharada de esencia de coco, con lo que ustedes más les guste. Entonces, los ingredientes para esta buttercream americana es mantequilla, 250 gramos, azúcar pulverizada, 450 gramos, entre 3 y 6 cucharadas de leche. ¿Por qué esta cantidad? Porque ustedes van mirando qué tan suave está. La idea con estas buttercreams cuando son, por ejemplo, para rellenos es que no quede demasiado suave, porque cuando quedan demasiado suaves nuestras tortas pueden correrse en el momento de decorar y van a quedar feas, se van a ver líneas, no van a quedar bonitas. En el momento que la persona las va a partir, no van a quedar un corte perfecto. Entonces ya saben, y esencia de vainilla, una cucharadita. Para iniciar vamos a colocar todos nuestros ingredientes dentro del bol, la azúcar, la mantequilla, la leche y también vamos a saborizarla con la esencia de vainilla, una cucharadita. Iniciamos en velocidad baja para evitar que se haga mucho desorden y cuando ya está un poco suave vamos a colocarlo en velocidad alta. Lo llevamos en velocidad alta hasta que vemos que todos nuestros ingredientes se encuentran bien homogéneos, integrados y nuestra mantequilla ha aumentado de tamaño. Si desean pueden agregar no una cucharadita, sino una cucharada de esencia de vainilla o de la esencia de preferencia y disminuir una cucharada de leche para que no les quede muy suave y les quede perfecta. En mi caso, lo que yo voy a hacer, como solo coloqué una cucharadita y quiero que tenga un sabor mucho más fuerte, voy a utilizar una vaina de vainilla y la voy a agregar ahí para que tenga mucho más sabor y la consistencia no me cambie. Yo agregué todas las 3 cucharadas de leche. Entonces, una vez vemos que nuestra mezcla ya ha cogido cuerpo, ya se ve un poco más firme, en ese momento ya vamos viendo que nuestra mezcla ya va a estar lista. Entonces ahí pueden ver, también tiene un cambio de color, estaba más amarilla cuando iniciamos, en este momento la pueden ver que está cambiando a un color mucho más blanco, se ve un poco más espesa y con consistencia. Entonces es perfecta, esta crema de mantequilla se la recomiendo bastante, súper perfecta. Entonces así nos queda. Mire cómo da un pico hermoso y la vamos a poner en una manga pastelera en donde vamos a hacer unas figuritas como para que vean la consistencia de esta crema, que es muy buena. Y el sabor depende mucho de cómo la saborice. Recuerde que la mantequilla siempre da mucho mejor sabor que los shortening o mantecas vegetales. Y la esencia que utilicen, ojalá sean esencias de muy buena calidad para que tengan mucho mejor sabor. Entonces aquí miramos cómo pueden utilizarla en decoración. Espero les haya gustado el tutorial y nos vemos en el próximo tutorial. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificación.